Vencer el miedo y hablar libremente de sexo, de padres a hijos, sería una valiosa alternativa para detener embarazos no deseados en nuestra sociedad, donde 1 de cada 5 partos se da en adolescentes. A continuación les presentamos la segunda parte de nuestro diálogo con la sexóloga Alessandra Rampolla y esperamos que este ayude a mejorar la comunicación en su hogar. Esta adolescente fue violada y quedó embarazada a los 13 años. Está enfrentada a ser madre y adulta, y deberá dedicarse por entero a su hijo, por lo que no tendrá una adolescencia normal. Ella es parte de la escalofriante estadística ecuatoriana en la que 2 de cada 3 mujeres sin educación entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas. Fui madre a los 14 años, a los 15 años le tuve a mi hijo. Creo que lo tuve porque yo no tuve comprensión en mi casa, o sea, yo no tuve afectividad de parte de mis padres, entonces yo me desahogué teniendo una pareja. Y la primera vez que estuve con él quedé embarazada. La llamaremos Andrea. No sabía que podía resultar embarazada en su primera vez. Tampoco se enteró que llevaba una vida en su vientre producto de ese encuentro. Inclusive cuando yo quedé embarazada me acuerdo que mi barriga seguía creciendo y no sabía pues que estaba embarazada hasta que una hermana me dijo, sí, estás embarazada. Y ahí me enteré. O sea, porque jamás se ha hablado de eso en mi casa, yo no sabía. El desconocimiento absoluto de su sexo, de las relaciones sexuales y amorosas, y cómo lidiar con las emociones son consecuencia de falta de comunicación en la familia, dice la famosa sexóloga Alessandra Rampolla. Que si los padres no se encargan de poner el tema de la sexualidad humana y dentro de ese contexto y ahí darle esa información al niño, la verdad es que le están restando mucha de la información que realmente van a necesitar ellos para poder ir formándose durante todo el transcurso, ¿verdad?, de su crecimiento, desde que son pequeños hasta que son adolescentes y ya jóvenes adultos y entrados a su adultez. Pero la realidad ecuatoriana es que no se habla de sexo en las familias, tan solo se da una ligera recomendación que evite contraer enfermedades o no embarazar a una mujer. Realizarla con seguridad y todo. Cuando venga el momento que me cuide. La protección, más que todo la protección. Mi papá fue embarazoso, me dijo, que tienes que usar condones, que va a pasar, algún día tiene que pasar. Prevenir antes que lamentar cualquier embarazo no deseado o alguna enfermedad venérea, que también son cosas graves. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar de sexo a los ecuatorianos? En nuestro país es muy difícil hablar de estos temas. Es un tema que topa fibras muy íntimas de la familia, del hogar. Entonces no se ha tratado con la seriedad o con la libertad que se debería tratar. ¿Has hablado de sexo alguna vez a tus hijos? No. No, ¿y lo piensas hacer? No. Esa falta de apertura familiar que trate no solamente sobre los métodos anticonceptivos y de protección contra enfermedades venéreas, sino también que hable sobre el placer y el deseo, se evidencian en la maternidad Isidro Ayora de Quito, donde conocimos que un gran número de madres adolescentes tuvo una relación solo para escapar de la casa. ¿Tú crees que llenas un vacío precisamente al tener una pareja y un hijo, el que no pudieron llenar tus padres? Sí. Sí, en una parte. Y en otra no, porque papá no acepta y eso. ¿Cómo ves tu futuro ahora en adelante? Ahorita en mi futuro quiero acabar el colegio y cuidarle a mi hija. Entonces el problema no solo es del adolescente, es quien maneja también, es quien trata con el adolescente. Entonces usted ha de oír que el adolescente tiene problemas porque es incomprendido y entonces hay que tratar de ponerse a la par para poder entender los problemas que ellos tienen. Es una integración de que esto sea parte del día a día, de todas las cosas que tú le enseñas a tu hijo y a tu hija sobre la vida y sobre su experiencia humana y sobre su cuerpo y sobre lo que vive y sobre lo que, ¿verdad?, cómo bandearse y cómo manejarse en la vida. Lo que tenemos claro es que nuestro país es el que tiene la más alta tasa de embarazo en adolescente de la subregión andina. 1 de cada 5 partos se da en mujeres adolescentes, o 1 de cada 5 mujeres o está embarazada o ya ha tenido un hijo y es adolescente. El 10% de las muertes maternas que hay en el país son de adolescentes, niñas menores de 19 años. La atención del parto va a ser también mucho más difícil. Los tejidos blandos de la madre, su sistema óseo no están preparados para la salida de un niño por vía normal. Eso hablando de la madre, hablando del recién nacido va a ser igual. Son niños que muchas veces no llegan a un término del embarazo,
siempre vamos a tener embarazos de pretérminos, a veces vamos a tener niños con restricciones de crecimiento, entonces siempre hay riesgos. Lo que más preocupa es que cada vez hay jóvenes de menor edad que están embarazadas. Algunas ni siquiera han visto su regla por primera vez. Hay casos en donde vieron la primera regla y hay casos en donde nunca vieron una regla, ¿no? Sino que se embarazaron en la primera vez que tuvieron una primera relación y por desgracia era su primera regla. Hoy en día se han duplicado los embarazos en menores de 14 años con relación a los que había hace 10 años, es decir, la situación es peor que hace una década. Ante esta alarmante estadística, la maternidad Isidro Ayora tiene un área especializada para atender integralmente a los recién nacidos de madres adolescentes, así como a los padres de ellas, para quienes esta situación es muy difícil de manejar. La primera vez sí nos dio mucho, tal vez dolor, pero después ya, sí, a Dios manda un bebé, ¿qué más toca? Recibirle con toda la ilusión del mundo. Muchas adolescentes resultan embarazadas en busca del amor, pero el otro extremo es terriblemente brutal, como le sucedió a Karina, una adolescente huérfana de 15 años, quien fue vendida por sus tíos, luego ultrajada y encadenada para prostituirla. Porque mis tíos me fueron, me dejaron en ese barrio, yo nunca supe. Lo único que supe era que estaban haciendo contacto con este señor. No podía salir porque estaba encerrada, encadenada. Entonces mis tíos han dicho que me pongan a trabajar así con las personas ya adultas, ya mayores que venían de otros bares. ¿Y qué consistía el trabajo? De prostituirme. Me tocaba trabajar y si yo no quería me cogía y golpeaba, me pegaba. Y este señor se cogió y se aprovechó, me cogió, me violó. Por si se abusó de mí, me violó. Quedó embarazada por la violación. Al dar a luz escapó. Hoy, a sus 17 años y a pesar del dolor, recuerda con felicidad a su madre, quien en sueños le impulsa para seguir adelante. Mi mami me está cuidando bastante. Le sueño, tengo bastantes sueños con mi mami. Que ella me dice que salga adelante con mi hija. Que todo lo que ha pasado, que deje atrás. Pero lo único que ella quiere es que se haga justicia a lo que me hicieron mis tíos. Pero entonces, ¿qué hacer? Como muestran las estadísticas y el sentido común, la educación es la clave y la familia la primera fuente de información. Pues vamos a aprovechar las cosas que surgen. Vimos una película y apareció algo. Acabamos de ver tal y cual cosa en la película. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece? ¿Conoces gente? No sé, genera diálogos. Y eso es parte de la educación sexual de ese niño, esa niña. Porque es información y es dirección que le estás dando con temas relacionados, que no es solamente biológico, no es solamente reproductivo, no es solamente, es contextual de vida. El sexo es una acción y función fundamentales en la vida humana, tan normal como dormir, comer e ir al baño. Es además el acto que engendra una nueva vida, convirtiéndose en la actividad más importante y sagrada que un ser humano puede realizar junto a otro. ¿No es entonces necesario y urgente empezar a hablar seriamente de sexo con sus hijos? Son sin duda alarmantes las cifras, como la que dice que 2 de cada 3 mujeres, adolescentes ecuatorianas sin educación, se quedan embarazadas. Y es que ¿de dónde obtiene la información todos los y las jóvenes que quieren hablar de sexo? Si es que sus padres no les hablan, terminan recurriendo al internet, a la televisión, donde muchas veces lo único que encuentran a través de la publicidad, de las novelas, de las películas, es más bien una invitación a la práctica de sexo, sin que nadie les hable de las consecuencias que puede traer esto. Por eso es el momento de hablar de sexo con sus hijos.